Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bueno, a ver, te voy a contar un temita que es muy llamativo y que realmente impacta en estas horas por lo que se dice y por lo que realmente se ha podido comprobar. Cayó prácticamente el 40% de la utilización del subte en la capital federal de la República Argentina. Un tema llamativo. Yo, que habitualmente lo utilizo, le comentaba recién a nuestra compañera de trabajos aquí, Serena, que, bueno, noto que en horarios picos está estallado el subte, pero que en el resto, o sea, en los horarios de la mañana temprano del regreso, habitualmente pasa eso porque también bajaron mucho la frecuencia, ¿no? Pero lo que confirman en estas horas es que la caída de más del 40% en el uso del subte desde la época de la pandemia, por eso que ya sabemos que fue el impacto del teletrabajo también, y lo que está pasando en estos últimos tiempos, por lo menos en lo que fue durante el 2024 y 2025, que hubo un incremento impresionante del boleto, ¿no? Como pasa con el transporte de pasajeros de los ómnibus, de los micros, ¿no? O sea, fíjense que el subte saltó prácticamente más de un 675%. Escucharon esta cifra, ¿no? 675% aumentó el subte. Y la gente, ¿cuánto le han aumentado los sueldos? Realmente hay muchas personas que antes venían del conurbano bonaerense que ya no les conviene ni siquiera viajar, porque gastan más en el transporte y en tomar algo o comer algo, porque no va a estar una persona 14, 15 horas durante todo el día. Algunos pueden traerse cosas, otros días no pueden, se prepara la viandita, pero todos los días no pueden hacerlo. El que estudia, trabaja, evidentemente es un tema bastante complicado, pero bueno, el centro porteño está con esa pérdida en materia de la utilización del subte de más del 40%. Esta tendencia no solamente se da en la República Argentina, sino que se está, fíjate, duplicando esta merma en toda el área de América Latina. Se debe justamente a que los sueldos no le alcanzan a la gente y que a veces, como te decía, no les sirve lo que ganan, lo que perciben, para poder pagar el transporte y después que le quede algo para poder comer algo, para poder tomar un refrigerio y para que le quede algo de dinero para transitar todo el mes. Bueno, la cantidad de pasajeros pagos transportados, por ejemplo, te cuento, en el subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cayó respecto justamente a los niveles de 2019 con este porcentaje alarmante que es más del 40%, antes de la pandemia, según por lo menos es lo que está confirmando el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IEP, de la Universidad de Buenos Aires y también cotejado con el CONICET, en base a estos datos oficiales que ellos directamente investigaron. El descenso en lo que es la demanda, fíjate que se consolidó desde mayo del 2024 y respondió, como te contaba, a dos factores principales. Por un lado, lo que fue el avance del teletrabajo y el aumento también tremendo, ¿no?, de más del 670% del precio del pasaje, en comparación esto, por supuesto, con otras alternativas de transporte. Bueno, en el contexto regional, fíjate, este comportamiento no fue aislado. La demanda en lo que son los sistemas de metro en América Latina, que es lo que yo te contaba hace un ratito, se ubicó en promedio casi un 23% por debajo de los niveles que tenía en la época de prepandemia. Sin embargo, en Buenos Aires, aquí en plena capital federal, el impacto fue mucho más profundo, especialmente, esto hay que tenerlo muy en cuenta, a partir del segundo trimestre del 2024, cuando en ese momento se empezaron a intensificar los incrementos tarifarios de una manera brutal. Uno de los puntos claves ha sido el desfasaje entre lo que es el valor, fíjate vos, del pasaje del subte y el del colectivo, que se mantuvo, bueno, como opción un poco más económica. Mientras que, por otro lado, fíjate, el boleto mínimo, como te cuento, del colectivo en jurisdicción nacional, se ubicó en 397 pesos en el mes de junio, con una proyección, de 425 para el mes próximo. El pasaje de subte, escucha esto, escaló a 963 mangos, casi 1000 mangos, un pasaje de subte. ¿Qué estamos haciendo, Jorge Macri? ¿No le estamos choreando a la gente alevosamente? Viajar en un subte apretado, en malas condiciones, con mucha demora, con mucho retroceso en el servicio, muy mala calidad, aparte de las suspensiones que hacen 2x3, los robos que hay en la red de subterráneo. Dijeron que iban a poner cámaras, pero no hay ningún tipo de control. Está bastante desfasado, casi 1000 mangos un pasaje de subte en plena capital federal para hacer cuántas estaciones.
Esto se estimó que alcanzará casi o que va a superar los 1.000 mangos el próximo mes. O sea que no es que me estoy quedando corto de alguna manera con esta cuestión. Es un desfasaje muy fuerte. Esta diferencia, de alguna manera, fíjate, de más del 132% en el costo del viaje, claro, impacta directamente en la elección del modo de transporte que tiene la gente, por supuesto favoreciendo a los colectivos dentro de lo que es el sistema del área de movilidad urbana. En contraste con esto, también, a ver, las tarifas en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y también la provincia de Buenos Aires, los colectivos rondaron entre casi los 472 mangos a casi los 490 pesos, también muy por debajo del valor del subte. O sea, que en la capital federal viajar es un lujo, en la red subterránea viajás mal, viajás para el traste, porque te chorean, no hay control, frecuencias muy demoradas, un servicio bastante desastroso, con un precio del subte que aumentó casi más del 675% nominal entre abril, estamos hablando del 2024 y mayo del 2025. Al pasar de estos 125 pesos que yo te hablaba, estamos hablando casi de 963 mangos que va a llegar a los 1.000 el próximo mes. Este incremento desastroso se dio en un corto periodo y afectó también la accesibilidad al sistema, especialmente para los usuarios frecuentes, los que van y vienen todos los días. No hablemos los que tienen que bajar, los que viajan 4 veces por día. Algunos viajan habitualmente a la mañana y vuelven a la tarde, que ahí es donde se congestiona todo el tráfico en subte. Pero después, a lo largo de la mañana o de la tarde, noche, disminuye el movimiento. Hay abarrotamiento, digamos, se produce un congestionamiento, un cuello de botella, de alguna manera, en los horarios pico, pero después no hay tanto movimiento. Esta brecha, esa brecha que estamos hablando con respecto al tema tarifario, generó un incentivo económico para que de alguna manera, como te decía, los usuarios optaran por alternativas más baratas. No le da el cuero, no le da el bolsillo a la gente. No nos alcanza la guita, muchachos políticos de la Argentina. ¿Cuándo van a entender esto? Ustedes que ganan 10 palos, 15 palos por mes la pasan bárbaro, ¿no? Los diputados, los legisladores, los senadores, más todos los curros que arman, mientras se entretienen a la gente boludeando con el tema de que si Cristina está presa, si le meten el cinto, que no le ponen esto, que no le ponen la alarmita, que no la conecta con el celular. Déjense de joder, traten de ver a ver cómo de alguna manera terminan resolviendo el drama que tiene la gente, que no le alcanza la guita, ¿no? No sirve esta miseria que recibe un laburante. Y tampoco está el otro problema también, que por la caída de las ventas, los comerciantes, las pymes, las pequeñas empresas, no le pueden pagar a la gente lo que deberían pagarle. ¿Por qué? Porque ustedes, esta manga de turros, de políticos de merda que tiene la Argentina, se la pasan choreando con tremendos impuestos y no hacen nada para resolver los problemas de fondo. Siguen guitarreando y boludeando a la gente, al ciudadano, con una pavada, con otra, con esto, con que Cristina, con que Javier, que hace esto, que deja de hacerlo. Empiecen a laburar, dejen de rascarse los gobelines como lo que se vio recientemente en las últimas horas. Por ejemplo, este pibe Marra, que se la pasa paseando, va a ver fútbol, porque total, claro, arma realmente los proyectos con inteligencia artificial. Y tiene, ¿cuántos? 7, 8 asesores que nosotros los ciudadanos le tenemos que pagar un montón de guita, ¿no? ¿Por qué no le dan ese dinero a los jubilados? ¿Por qué, a ver, no aumentan de una buena vez las jubilaciones? Ustedes, actuales gobernantes de la Argentina, si se dejan de joder un poco, terminan de boludear a la gente, saquen de la miseria a la gente que ya no da más. Un jubilado no puede estar cobrando 300 lucas. ¿Usted, presidente, vive con 300 lucas? Ya se lo he preguntado varias veces, ¿no? Patricia Bullrich, ¿vive con 300.000 mangos? No, no vive, ¿no? Adorni vive con 300 lucas por mes, se lo gasta en un café. Entonces dejémonos de joder. Ustedes saben perfectamente que con 300 lucas nadie puede vivir. Más una persona que ha aportado durante 40, 50 años que ustedes, los políticos de merda que han pasado en los distintos gobiernos de la Argentina, se la vienen choreando toda. Y hay idiotas, como lo que estamos viendo en estas horas, que van y respaldan a delincuentes verdaderos que los han estado choreando toda la vida y que lo único que han hecho es pasarle o tirarle un hueso a los alcahuetes y chupamedia de siempre. Aquí la cosa tiene que empezar a transparentarse como corresponde y como debe ser. Un jubilado tiene que estar ganando un palo y medio como mínimo. Señores del gobierno, dejen de chorear, dejen de robar asquerosamente como lo vienen haciendo. Y otra va a ser
la cuestión del comportamiento social que haya en el país, porque si ustedes siguen tirando combustible, por supuesto que se va a prender fuego todo, porque la gente no puede vivir. En un país como la Argentina, donde todos los días te van aumentando las cosas, nadie, absolutamente nadie puede vivir con 300 lucas. Y ustedes lo saben perfectamente bien. Dejen de tomar a la gente de idiota, de estúpidos, y dejen de fogonear y de armar estas jugarretas políticas entre ustedes mismos, haciéndose que se pelean. Y después vemos que van y arreglan todo debajo de la mesa. Sindicalistas, políticos, diputados, senadores, son una manga de sinvergüenza. Hay que decírselo con todas las letras. Nos tienen recontra mil podrido, por eso ya ni los invitamos, porque la verdad que da asco hablar con ustedes, porque dicen una cosa, después hacen todo lo contrario. Se basurean entre ustedes ante las cámaras y después van y se dan besitos, se abrazan para ver cómo transan, cómo arreglan. Un país, en serio, no puede permitir este tipo de cosas, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esta grieta que hay entre kirchneristas, antikirchneristas, tipos de la izquierda, de la derecha, del centro. Hay que pensar en la celeste y blanca, déjense de joder de una buena vez. Ya estamos podridos hace décadas de tener que soportar este guitarreo, esta especulación en la cual llevan permanentemente a la gente para que se peleen los idiotas ciudadanos que le hacen el caldo gordo a estos caraduras, a estos sinvergüenzas, y después los tipos se le ríen en la cara, ¿no? Se chorean todo, se afanan todo. Cada día hay 20, 30 informes distintos, diferentes, con el robo, con la estafa, con la corrupción permanente que hay en la Argentina. Desde hace 40 años que estamos viendo lo mismo. Señores de la justicia argentina, tienen que empezar realmente a tomar cartas en el asunto y a blanquear también esta situación de apañar a una manga de sinvergüenzas que hace décadas viene destrozando la República. Ya es hora.